Bienvenidos al Teatro Tornavía. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, les da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al doctor Félix Duque. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. Félix Duque es filósofo y se desempeña como profesor en las Universidades Complutense de Madrid, de Valencia y Autónoma de Madrid. Ha participado en congresos y dictado conferencias en diversas universidades del mundo y colaborado en la USAM desde su creación. Es autor de varios libros, entre los que se destacan Historia de la filosofía moderna, La era de la crítica, Residuos de lo sagrado, Filosofía de la técnica de la naturaleza, La humana piel de la palabra y Arte público y espacio político, por el cual recibió el premio de la Asociación Murciana de Críticos de Arte en febrero de 2002. Asimismo, ha traducido al español libros fundamentales para el estudio de la filosofía, como Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, El Camino del Pensar de Martin Heidegger y La Posición del Fundamento de Martin Heidegger. Además, está finalizando la traducción completa de Ciencia de la Lógica de Hegel, cuyos 2 primeros tomos ya han sido publicados. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por su obra, un aporte fundamental a la filosofía contemporánea y su alcanzable tarea de pensar el texto del mundo. Ahora sí, este acto va a comenzar con la participación artística del cuarteto integrado por José Saluzzi en guitarra, Juan Fracci en contrabajo, Andrés Tarditi en saxo alto y soprano, Juan Corrado en batería, quienes interpretarán Y amó a su hermano hasta el fin, de Dino Saluzzi, Vicar Street, de Thor Gustaven, Solar, de Miles Davis.
Muchas gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia. Muchas gracias a Félix Duque por aceptar esto que es el reconocimiento más alto que una universidad puede dar. Y esta universidad, en las márgenes de esta ciudad inmensa, que nació hace 25 años, celebramos este año esos 25 años. Solo unas breves palabras para agradecer la presencia, no en este momento, sino durante todos estos años, de Félix Duque. Sin duda que como siempre me gusta repetir, un honoris causa es un acto de reconocimiento, es un acto en el cual señalamos, subrayamos una biografía, una dedicación, en este caso a la filosofía, al pensamiento, pero también es al mismo tiempo un gesto hacia todos nuestros estudiantes, hacia todos nuestros profesores, hacia toda la comunidad, de aquello que nosotros consideramos decisivo, esencial, valioso, determinante para lo que tratamos y estamos tratando de hacer y hemos tratado de hacer durante estos 25 años que se vincula a construir, a darle vida a esta comunidad que se llama Universidad de San Martín. Y en ese sentido, bueno, lo primero que hay que hacer es agradecer a Félix. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, fue uno de los primeros profesores, si no el primero, extranjero, sin duda del área de humanidades, el primero, pero uno de los primeros profesores extranjeros que visitó esta universidad cuando aún no había ningún edificio, no teníamos ningún edificio propio. Funcionábamos en un anexo del Liceo Militar General San Martín, a unas 20 cuadras de aquí, frente al Liceo Militar General San Martín, donde luego durante varios años funcionó la universidad, sus clases. Allí comenzamos en una parte de uno de los patios, de los claustros de ese liceo, colegio secundario, finalmente militar. Pero allí comenzamos frente a ese lugar, antes de iniciar las clases allí, en lo que era el centro de ex cadetes del liceo militar, un edificio que todavía existe. Comenzó la universidad en un solo piso, que era más chico que este teatro. Todavía no había ni atisbos de tener un campus propio, nada. Allí comenzamos y allí dio su primer curso Félix. Y desde ese momento no solamente nos brindó su amistad, su espíritu crítico, sino que nos abrió con generosidad una inmensa cadena de otros amigos, de Juan Barja, entre ellos, y tantos otros, ¿no? Antonio Gamoneda, todos los amigos de la editorial Abada, tantos amigos ¿en qué? Amigos en el intento de vivir y de construir una vocación intelectual, de inquietud intelectual. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos años? En estos años, bueno, como ustedes saben, hemos construido muchas cosas, hemos creado escuelas, institutos, carreras. Cuando nos visitó Félix, creo que estaba comenzando 2 carreras, hoy tenemos 140 y pico carreras y 14 institutos, 4 escuelas. Era como siempre le gustaba decir en esas épocas a Félix Duque, que daba la impresión que era una universidad solo de posgrado, que no había nada grado. Hoy es a la inversa, ¿no? Hay mucho más de grado que de posgrado, pero también hay mucha actividad de posgrado. Y esa amistad suya y la de esa red en la cual nos vinculó, nos ayudó a tratar de construir, de imaginar y de construir un perfil intelectual de la universidad.
porque sin duda creo que el alma mater de esta universidad ha sido la filosofía, en un diálogo con las ciencias. Y eso ha marcado la construcción que hemos hecho todos estos años. Ha marcado la posibilidad de construir un ambiente de respeto, de libertad, de encuentro, de pluralidad y un ambiente de inquietud intelectual. Cuando pienso en Félix me acuerdo de una expresión de Zagajewski, el poeta polaco, en un texto muy bonito que tiene sobre el flamenco. En realidad es un largo comentario sobre la película de Carlos Saura, Carmen. Y allí Zagajewski dice que una forma lograda es producto del compromiso o es fruto del compromiso con el caos. Y eso es lo que siempre me pareció percibir, ver o sentirme estimulado por eso en el pensamiento, en la obra, en las clases de Félix. Siempre una vocación de compromiso con el caos, con lo vital, con lo difícil de entender, con lo que se agita en la sociedad, en el arte, en la vida política. Eso que al pensamiento le resulta un desafío, lo mantiene vivo. Y creo que hemos logrado de alguna forma acercarnos a crear un ambiente de inquietud intelectual en la universidad. De inquietud intelectual que solo es posible también por el entrecruzamiento de diversas disciplinas, de las artes, de la arquitectura, de las ciencias naturales, de las matemáticas, de la informática, del derecho, de las humanidades, de las ciencias sociales. Esta universidad que comenzó teniendo solo dos carreras, una carrera en economía, administración en realidad, y una carrera en ciencias, en biotecnología y alguna carrera más. Y hoy es un universo de disciplinas con instituto de arte, de arquitectura. Ese entrecruzamiento ha ayudado a crear ese ambiente. Sin embargo, así como quienes lo conocemos a Félix, o hemos tenido la fortuna de conocerlo a Félix desde hace más de 20 años, y verlo aquí, verlo en Madrid, ¿qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que a mí me impacta? Su vitalidad, su pasión y su amicalidad. Y yo creo que estos dos componentes es lo que me parece decisivo para construir lo que estamos tratando de construir. Es un ambiente donde puede fecundar, crecer, desarrollarse una amistad intelectual, una amistad en torno al saber, en torno a la búsqueda del conocimiento, en torno a la reflexión crítica. Y por otro lado, la pasión por eso mismo. Sin esa pasión, que es ese compromiso con el caos, ese compromiso con lo complejo, ese compromiso con lo arduo, con lo difícil. Pero festejar este honoris causa en los 25 años de la universidad, luego de una amistad conjunta en la cual hemos hecho muchas cosas aquí en España, en más de 20 años, me obliga a mí, a poco tiempo de terminar mi mandato de rector, un poquito más de 30 días, preguntarme y sostener esa pregunta para todos nosotros y sostenerla para mí después de todos estos años. Y es así como en un hombre como Félix hemos visto durante tantos años sostenida esa pasión, sostenida esa vitalidad, sostenida esa inquietud. ¿Cómo lograr que nuestras instituciones, que nuestras casas de estudio, eso permanezca vivo? ¿Cómo lograr que nuestras
universidades, esta universidad, no se convierta en un cajón burocrático, no se convierta en una estructura almidonada que adormece nuestra tarea, que solo se llena cubriendo los requisitos administrativos de la vida universitaria, administrativo-académica, sino que sea una casa donde siempre, al entrar, uno perciba que hay vitalidad, que hay algo vivo. Eso supone preguntarnos qué es esa vida y cómo lograr mantener esa vida. Y yo creo que este es el gran desafío para los años que restan y para nosotros, para preguntárnoslo. Hoy le entregamos el honoris causa a un filósofo. Quizá uno de los filósofos que más ha marcado esta universidad, sin duda el filósofo más prestigioso español, y por tanto es sin duda una apelación a la filosofía en esta universidad, que lleva 2 rectores que vienen de ese área, a replantearse cuál es su tarea, su labor, su responsabilidad en mantener esa vitalidad de nuestra institución, en un diálogo crítico, en un diálogo fecundo con ese caos que le toca a cada disciplina también enfrentarse. Esa creo que es la gran cuestión, eso creo que es el gran desafío, y solo podremos encontrarle una respuesta a esta pregunta, solo podemos encontrarle un camino a esta tarea, a este desafío que tenemos por delante, si miramos no métodos, no estructuras, no cuestiones administrativas o de organización, sino biografías, vidas. Eso es lo que nos permitirá descubrir las claves para sostener la vitalidad que hoy existe en nuestra universidad y para que los jóvenes, tanto investigadores, profesores y estudiantes que entren, perciban que hay un clima, un ambiente que los provoca, que los enfrenta al caos de la vida humana, al caos del saber, del conocimiento, a lo que se resiste a ser entendido, comprendido. Este es el sentido de este honoris causa a Félix. Sentirnos provocados por una vida como tantas otras que veo hoy aquí. Carlos Frasch, por ejemplo, el nuevo vicerrector de la universidad, uno de los biotecnólogos o el biotecnólogo más prestigioso de la Argentina. ¿Cómo lograr que un instituto como el que vos dirigís, el instituto quizá más grande de la Universidad de Investigación, sea un instituto que sigue estando vivo? Eso me parece a mí que es la cuestión, digamos. ¿Cómo lograr mantener vivo eso en nosotros? Que los estudiantes entren aquí y perciban eso que uno percibe cuando entra al Instituto de Biotecnología. Ahí nadie está cumpliendo horario. Ahí nadie está cumpliendo horario. Yo vengo porque me toca sábados, domingos, a veces a la universidad y hay gente trabajando allí porque los experimentos no pueden abandonarse. O los artistas que tenemos, José, profesor de la universidad, y el que era guitarrista, José Saluzzi. Y los chicos que uno ve, a esos chicos que quieren ser artistas, y los profesores que son artistas, no salen adelante llenando papeles. Y por eso la organización de la vida universitaria es sin duda un gran desafío y un gran peligro, y quizá una gran amansadora para convertirnos en bellos durmientes. Por eso el sentido de este doctorado es plantear ante nosotros estos 25 años ese interrogante: ¿cómo lograr que nuestra universidad siga estando viva, siga siendo un ambiente estimulante, provocador a la inquietud intelectual que requiere
necesita una vocación intelectual. Muchas gracias. Señor rector, Carlos Ruta, vicerrector Daniel Di Gregorio, decanos, secretarios, muy buenas noches. Llueve, pero hay música, hay ciencia, hay filosofía. Quizás podemos decir que estos años hemos logrado que en este lugar donde nos encontrábamos con un sueño y un desafío se haya convertido en una realidad. Así que Félix Duque, a quien tengo, mejor dicho, el honor de poder presentarles, como recién decía Carlos Ruta, nos ha acompañado desde el inicio de la universidad en esta tarea. Dos cosas se me ocurrían recién también, y una de ellas tiene que ver también con la amistad y el reconocimiento. Sobre todo porque creo que toda posibilidad de proyección, y esto puede sonar al Heidegger de Ser y Tiempo incluso, tiene como base el reconocimiento, y quizás allí se esté juntando con Hegel también. Así que estos actos de reconocimiento son aquellos que nos permiten crecer. Y me parece que es nuestra tarea ir reconociendo los logros que vamos obteniendo para poder seguir proyectándonos en el futuro. Félix Duque es uno de los filósofos españoles de mayor renombre en la actualidad. Su incansable tarea de investigador, docente, traductor y escritor dan como resultado una frondosa obra que aborda los temas más candentes y cruciales de la filosofía en la encrucijada del mundo contemporáneo. En la presentación que han hecho ya han dado cuenta de su obra y evito repetir las publicaciones que Félix, algunas de las publicaciones que Félix ha editado. También es cierto, como señalaba Carlos Ruta, que nos ha acompañado Félix Duque desde el inicio, diría, de la universidad, con lo cual la Escuela de Humanidades y la carrera de Filosofía con la cual colaboró eran, en cierto sentido, una quimera, un sueño, que gracias también a toda su pasión pudimos ir concretando. A ese Félix Duque ha acompañado el crecimiento de nuestra universidad desde sus primeros años de creación. Su primer curso lo dictó en las aulas de los edificios que la universidad tenía en San Andrés. En octubre de 1995, en la antigua Casa del Rectorado, dictó el curso de posgrado Paganismo Cósmico y Cristianismo Histórico. En noviembre de 1998, en el contexto de la entonces maestría en Filosofía de la Cultura, dictó el curso Filosofía del Romanticismo. Volvió a visitarnos en el año 2003 y nos brindó esta vez, en la sede de la Peatonal Belgrano, 3 conferencias sobre la suerte de Europa. La última vez que estuvo entre nosotros fue en el año 2007 y nos habló en la Escuela de Humanidades, más precisamente en la carrera de Filosofía, sobre la ambigüedad enciclopédica de la fenomenología del espíritu de Hegel. De esta inmensa tarea filosófica, por mi parte, puedo atestiguar el trabajo que Félix Duque ha realizado en el estudio, comentario y traducción de la ciencia de la lógica de Hegel. En los años 90, cuando yo me incorporaba a esta universidad, recién comenzaba a diseñar el tema de mi tesis de doctorado sobre la lógica del ser. En esos años lo conocí a Félix Duque y él ya tenía un comentario sobre este texto que me lo brindó con toda generosidad y que pudimos ir compartiendo. A mediados de este año, es decir, ya en el 2015, a mediados del 2015, la editorial Abada publicó en Madrid la nueva traducción de la ciencia de la lógica del concepto, realizada por Félix Duque. Se trata del segundo tomo, que como antes anunciaron, que se suma al primero ya editado en 2011
conteniendo la doctrina del ser de 1812 y la de la esencia. Queda pendiente el trabajo al cual me ha asegurado que va a seguir laboriosamente desarrollando la edición de la Lógica del Ser de 1832. Como es sabido, esta nueva traducción halla su justificación en las que pueden considerarse limitaciones de la primera, y hasta hace pocos años única traducción a cargo de Augusto y Rodolfo Mondolfo, cuya primera edición fue publicada por la editorial Hachette en agosto de 1956. En un escrito anterior a estas ediciones de la Ciencia de la Lógica, Félix Duque plantea claramente la dificultad que se enfrenta con tamaña tarea: hacer hablar a Hegel en castellano, con nuestros giros y flexiones, rompiendo a veces la dura costra de los cantos rodados de nuestras palabras, aristando esta para que su engañosa lisura deje espejear lo notorio, hacer que el estilo se convierta en estilete. Esta es la tarea. Estas son palabras de Félix Duque. En honor a la amistad, tuvimos la idea, ya sabiendo y habiéndose aprobado este honoris causa, de invitarlo a Vincenzo Vitiello, amigo de Félix Duque y amigo nuestro, y también ha acompañado nuestra tarea en esta universidad, a que viniera a hacer la laudatio. No fue posible que él viajara, pero nos ha enviado estas páginas que quiero leer en honor a Félix Duque. A pocos filósofos contemporáneos le corresponde, tanto como a Félix Duque, el dicho de Vico: filosofía y filología germinan juntas. En Duque, erudición y teorización, nacidas gemelas, crecen juntas y se funden. Digamos esto pensando particularmente en su relación con Hegel. De Hegel, de sus predecesores, contemporáneos y sucesores, de sus seguidores y críticos, de los filósofos, poetas y artistas que estuvieron de alguna manera ligados a él, o a los cuales él estuvo relacionado, en fin, del mundo en el cual Hegel vivió y produjo, Duque conoce todo. Pero este conocimiento que le permite explayarse a lo largo y a lo ancho del sistema hegeliano, instaurando relaciones entre lugares diversos y distantes, no es jamás un fin en sí mismo. La comprensión histórica se realiza siempre en vista de un pensamiento otro, de un pensamiento que va más allá. ¿Más allá de Hegel?, se pregunta Vitiello. También, pero no solo. Vas más allá de sí mismo, más allá del pensamiento. No digo aquí solamente, más allá de su propio pensamiento, el pensamiento personal de Duque. Esta superación, esta Aufhebung, es incluso el acto inicial de Félix Duque, como él mismo ha expresado de manera ejemplar precisamente en un agudo escrito hegeliano. Hablamos pues de filosofía. Con este acto me veo obligado a salir de mis opiniones, ocurrencias y apetencias para comunicarme con una comunidad que eo ipso presupongo interesada en lo mismo que a mí me inquieta. Mi yo se resuelve hacia un nosotros compartido desde una base presupuesta. El nosotros, al cual aquí Duque hace referencia, es el hegeliano hacer de todos y de cada uno, que es el presupuesto del pensamiento. Está junto al acto originario, el Urakt, porque aquel vive solo en su reconocimiento. Esto significa que la Aufhebung hegeliana del inicio no es un problema meramente lógico. La resolución del inicio, Anfang, en el movimiento, en tanto, es la traducción de la teología en la ciencia moderna, indica la originaria destinación mundana y política de la filosofía. Pero movimiento no es lo mismo que progreso. La traducción de Dios en el mundo no es, en Duque, la redención del pecado. Al contrario, es el reconocimiento del mal del mundo en todo
todos sus aspectos. ¿Qué figura se aproxima al movimiento puro más que Satanás, que no es figura, sino la desfiguración de cada figura? Duque contra Hegel, justo lo contrario. Enemigo de cada simplificación. Duque ve el más allá de Hegel en Hegel. Ve y muestra el duro polemos que el filósofo alemán ha sostenido toda la vida con la potencia tenebrosa de la luz. Escribe: la entera lógica es un saber del no saber, un dar razón de la sin razón. El pensar categorial piensa la existencia óntica, Dasein. La medida trata de lo desmesurado, lo interno de lo externo, la necesidad de la contingencia, el concepto de la realidad efectiva, la subjetividad, en fin, de la objetividad. Lo lógico se piensa en suma como su propio otro. Se sabe a sí mismo como lo otro de sí. El día se proyecta como noche en las sombras de los cuerpos y la conciencia piensa y conoce su propio fondo inconsciente como fuerza inconsciente. Hasta ahí la cita de Duque. Partiendo de Hegel, Duque traza una cartografía detallada y despiadada del espacio filosófico, poético, existencial de la modernidad. Sus guías, muchos, muchísimos. De Goya a Blake, de Mozart a Wagner, pero entre tanto se destacan tres: Baudelaire, Heidegger y Celan. Y es con los versos del primero que queremos indicar la lógica de esta cartografía, versos, superfluo decirlo, citados por el autor en su libro La estrella errante. ¿Qué es la caída? Si esta es la unidad devenida dualidad. Es Dios que ha caído. En otros términos, ¿no sería la creación la caída de Dios? Baudelaire, un Hegel invertido, ein verkehrter Hegel, solo en el tono de la voz, no en aquello que dice, en el contenido significado. Eso que Hegel celebra, Baudelaire lo reprueba, lo condena, pero como en la celebración de Hegel están todos los dolores del mundo, en la condena de Baudelaire está toda la gloria del amor, que se prostituye, claro, pero para amar, para vivir. Será entonces caída y eterna caída la vida, pero es precisamente vida. A su modo, con sus palabras, Duque repite el goetheano: viva quien vida crea. Duque lee el mundo, pero no a través de los libros. Claro que también hace esto, lee los libros. Tampoco lee los libros a partir de la experiencia del mundo. Claro que también lo hace, como tantos otros. Hace algo más, lee el mundo como un libro y los libros como el mundo. En La tierra de Cervantes, el escritor que al principio de la Edad Moderna puso en evidencia con sublime, agresiva y dulcísima ironía el contraste entre el mundo y el libro, el caos de la experiencia y el orden de la escritura, ha nacido un filósofo que ve el orden en la escritura en el mundo y el desorden del mundo en los libros, leyendo así el orden en el desorden y el desorden en el orden. El tiempo mismo le distiende delante como un único diseño en el cual se entrecruzan relaciones que superan los siglos. Lo novísimo ligado a lo antiquísimo, lo ya futuro ligado a lo arcaico, en narraciones que se mueven desde el bíblico jardín para alcanzar, pasando por las representaciones de la ciudad ideal de Piero de la Francesca, las torres Petronas de Kuala Lumpur, oscilantes entre una torre de Babel, por duplicado y dos rutilantes cohetes gemelos de Cabo Cañaveral. La omnívora sed de saber de Duque sigue las vías más impensadas y controversiales. Para observar el mundo por de dentro, como recita el título de un libro suyo, de los más poliédricos e intrigantes se detienen sobre cuánto en el mundo es mayormente exterior. Incluye también el arte transgénico de
el brasileño Eduardo Kac, creador de la coneja alba, el primer mamífero fluorescente cuyos genes fueron modificados con una proteína verde procedente de la medusa acuárea Victoria, con el fin que Alba brillase en la oscuridad. Esto que despierta admiración es, claro, la multiplicidad de sus intereses y la vastedad de sus conocimientos, pero sobre la serenidad de su mirada y la sobriedad de sus juicios, verdaderamente, para Duque, no existen cosas indignas o despreciables. Como el Sofos de Elea, el tremendo y venerable Parménides decía al joven Sócrates: sin hacerse ilusión alguna sobre los destinos del mundo, el plural es obligado para Duque, que ama todos los colores y los sabores del mundo. Nuestro filósofo enseña filosofía, sea cuando lee un clásico del pensamiento griego o alemán, sea cuando escucha una zarzuela musicalizada por Tomás Bretón, sea cuando estudia las relaciones entre el funcionalismo arquitectónico de las Mies von der Rohe y el pensamiento de Heidegger, que cuando se detiene a mirar las naturalezas muertas de Manuel Vilariño, pájaros, reptiles, también escarabajos, dispuestos sobre o al lado de cruces hechas de materiales nobles o de piedras alineadas sobre tierra negra, como sugiriendo una participación de lo sagrado más ancha, más allá de lo humano. De verdad, el maestro Duque enseña filosofía ejercitándola. Como tiempo atrás en las escuelas de arte, el anciano introducía al joven aprendiz en el uso de los instrumentos, el cepillo o el buril utilizándolos. Se aprende a pensar pensando, como a vivir viviendo. Para Duque, viviendo la exterioridad del mundo por dentro. Comentando la obra del artista español Nacho Criado, subraya la humildad. Dice Duque: su trabajo es un conmovedor homenaje al carácter imprevisible e indomable de las fuerzas de la naturaleza. Se trata de un arte literalmente humilde, puesto que confía su acabamiento y perfección, paradójicamente, a la azarosa obra de la vida minúscula que surge de la tierra. Humus, vida orgánica, apenas distinguible de su fondo telúrico. Se pregunta Duque: ¿hará falta recordar que también Homo procede de humus y que, en consecuencia, ser hombre es saber ser humilde? En los sonidos y también en los confusos rumores del mundo de los hombres, otro no hay, Duque oye las voces de la tierra, donde hombre y animal, hierba y piedras, y también el viento y las ondas del mar se encuentran cerca, como muestran los peines del viento de Eduardo Chillida, esculturas empotradas en las paredes rocosas del Golfo de San Sebastián. Ninguna utopía, ninguna separación del mundo de los hombres al cual él, como filósofo, esté ligado. Lo observa y lo estudia con tanta experta pasión como con la voluntad obstinada de habitar la tierra, y no en otro lugar, sino en este, en el rilkeano mundo interpretado. ¿Nostalgia?, se pregunta Vitiero. También, pero humana, humanísima, y jamás demasiado humana, porque siempre futura, jamás conquistada, esperada. Y termina citando a Rilke: también podemos encontrar nosotros una pura, perdurable parcela humana, una franja de tierra fecunda entre río y roca. Entre río y roca sutil, ninguna ilusión. Vincenzo Vitiero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Excelentísimo señor rector, carísimo amigo Carlos Ruta, excelentísimo señor vicerrector, decanos, colegas, amigos, me siento profundamente conmovido por las palabras anteriores. Suponía que tenía que haber alguna sorpresa, pero ha sido la más grata e inesperada y la más conmovedora escuchar
hermano mayor, que es el profesor Vincenzo Vitiello, ¿no? Es una amistad que dura ya casi 40 años, pues hablar entre filósofos, ¿verdad? Y que me ha fortalecido, fecundado y enseñado de alguna manera a saber tocar tierra constantemente sin hacer que el pensamiento comience a evaporarse en no sé qué, en nubes de nostalgia, sino efectivamente saber estar entre el río y la roca. En las palabras de Carlos Ruta, especialmente generosas, no hacen sino indicar más bien el reconocimiento que yo tengo con respecto a esta universidad, a esta casa, que la he visto crecer, donde se produce diariamente el milagro de lo que significa el ser alma mater, ¿no? Una madre nutricia que se nutre de aquello que los propios hijos van haciendo por la madre y que por lo tanto crece a partir del regalo que ella misma da de permitir que se produzca esa donación sacrificial, diríamos muchas veces abnegada, poco comprendida, del profesorado, del alumnado, de esa capacidad de ayuntamiento, como decía el rey Alfonso X, que permite que florezca entre nosotros quizá el don más preciado, que es el de la comunicación libre de trabas entre los hombres, que permita avanzar el conocimiento, pero que permita justamente una comunidad de hombres libres. En ese sentido me siento realmente muy agradecido, porque es verdad que también digo, no me lo creo del todo, no sé que lo crean, ¿no?, que no deja de ser actos como este. También recibí un volumen homenaje, volumen voluminoso, de hecho no lo he podido poner en la estantería porque pesa demasiado, que no deja de ser algo así como un catafalco, es decir, un monumento funerario en el que falta el cadáver, ¿no? No será tampoco un cadáver exquisito, pero bien, mientras tanto uno casi puede mirar el monumento como si fuera algo que no tuviera que ver con él. Y en ese sentido, pues mientras exista este juego interactivo de catafalco y su futuro habitante, que ya no será futuro porque yo, como todo el mundo sabe, la muerte no se experimenta, ya nos lo ha dicho Heidegger, pero ya antes el viejo Sócrates lo había dicho muy claramente en su apología: la muerte es arretón, la muerte es inefable, y sin embargo venimos hablando de ella durante milenios, ¿verdad? Bien, después de esto, pues procedo a la lectura de lo que he pensado que podría ser algo así como el resumen de mi vida intelectual. La otra no interesa a nadie, me temo que esta otra tampoco demasiado, pero en todo caso es un poco las obsesiones que me han seguido y que siguen todavía detrás de mí, pinchándome casi como los tábanos que no se convierten en Euménides por más que yo lo intento, ¿verdad? Es esta idea de cómo seguir siendo de alguna manera ilustrado, pero un ilustrado cansado, un cansancio de ilustración, ¿verdad? Y al respecto, pues he escrito estas cosas que ustedes van a ser tan amables de escuchar, y cuento con su benevolencia de antemano. Érase una vez una época tan ambiciosa que se propuso como objetivo nada menos la reconciliación plena, increciendo entre razón y sensibilidad, Estado de Derecho y pueblo de la nación, tiempo histórico y ecúmene geográfico, y en fin, libertad y naturaleza. Nacimiento de la modernidad en cuanto corte brusco y subitáneo con el orden anterior, a través del dominio de la naturaleza exterior mediante la técnica maquinista, de ahí la enciclopedia, de la naturaleza humana mediante la creación de dispositivos heterotópicos de reparación de cuerpos, conversión de la medicina en servicio de sanidad pública, casas de baño y hospitales, y de modelación de conductas, escuelas laicas, correccionales, cárceles, manicomios, y en fin, de técnicas de modelación del cuerpo social interno, la sociología, y externo,
la etnología y la antropología. Eso fue, o quiso ser, la Ilustración, aceleradamente implantada mediante la Revolución, a saber, una fábrica de producción de individuos, idealmente liberados de toda particularidad, no sujeta a la utilidad pública y a la pervivencia y fomento del Estado. Al efecto, la consecución del objetivo ilustrado pasaba desde luego por la dominación plena de lo naturalmente real, la sensibilidad, el pueblo, la geografía física, la naturaleza, en fin, y su subordinación a lo lógicamente ideal, la razón, el Estado, la historia y en suma la libertad del hombre, escúchese con mayúsculas majestáticas, esa invención reciente. La consigna era tan clara como autorreferencial, a la emancipación del hombre por el hombre. Pero puesto que el hombre habría de ser liberado por el hombre, no pudo dejar de reproducirse en su interior paradójicamente la misma escisión que la Ilustración pretendía saturar, a saber, la división, en definitiva insalvable, dentro del concepto hombre, entre el yo empírico, inmediatamente presente a uno mismo y a los demás, y el yo lógico trascendental, la unidad de medida y de conducción de todo conocimiento, que encima debería coincidir en el acto con el ego noúmenon, el ser libre y autónomo, paradigma del quehacer político. Tres yoes para el mismo hombre. Una rotura esta de poco fuste, como para ser faro y seña de la Ilustración. Y ello, por no hablar del yo socializado, desgarrado como estaba por un lado en el comerciante burgués, insaciable buscador de beneficio a costa de todo y de todos, y por otro en el buen ciudadano estatal, probo cumplidor de las leyes y temeroso de la autoridad. Este y otros defectos capitales del programa ilustrado son los que llevaron a algunos de sus más ilustres representantes iniciales, como Hölderlin y Schelling, a denostar ulteriormente la propia época como deslustración, Ausklärung en vez de Aufklärung, proponiendo al respecto correctivos fundamentales al programa. Schelling, reconociendo no sin temor un resto irreductible en el seno de la propia divinidad, el fondo o Grund, la naturaleza en Dios. Hölderlin, sacando a la sombría luz espérica lo aórgico, lo no susceptible de conciliación alguna, el abismo al cual los mortales, dudoso privilegio, llegan antes que los celestes. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuyo pensamiento supone la culminación de la metafísica occidental, fue, no por caso, mucho más sibilino y retorcido, aunque no pudo o no quiso dejar que sus textos entrevieran los propios bajos fondos latentes en su doctrina, y ello, ante todo, en la presunta celebración máxima del ideal ilustrado, a saber, en la consecución de una enciclopedia universal de las ciencias filosóficas, las cuales, a su vez, deberían nacimiento, concisión y aporte de materiales a las ciencias experimentales y matemáticas. Una suerte de sistema autopoyético en el que el sujeto se reconoce a sí mismo alentando, transfigurado en el objeto, si y solo si éste se echa permeado de antemano por categorías lógicas que sujetan a su vez al sujeto en un casi perfecto bucle de retroalimentación, bucle que en su autorreconocimiento retroproyectivo es denominado por Hegel idea. De ello se sigue entonces que, cito, todo lo efectivamente real solamente es en la medida en que tenga en sí la idea y la exprese. El objeto, el mundo objetivo y el subjetivo no deben ser meramente congruentes con la idea, sino que ellos mismos son la congruencia del concepto y de la realidad. La realidad que no corresponde al concepto es mera aparición, lo subjetivo, contingente, arbitrario, algo que no es la verdad. Fin de la cita. Si esto es así, entonces habrá que reconocer que la cantada idealidad, la realidad efectiva, verdadera y libre, e incluso absuelta de su naturaleza de origen, lo absoluto en suma, solo existe adjetivado, o sea, según se va mostrando en las coyunturas y diferencias lógicas, sosteniendo y desbaratando los estratos y combinaciones naturales, dirigiendo la evolución del espíritu desde su propio trasfondo y asimilando a retrotiempo las propias producciones de éste. Por decirlo castizamente, en Hegel no hay más cera que la que arde, excipe nisi ignis ipse. Y es que en el fondo la liberación ilustrada es una condena. La condena de la modernidad,
de la teoría de tiempo-modo hasta ahora, pero ya no, la cual obliga al individuo de por vida a no estar jamás satisfecho ni con lo que él en ese momento es, ni con el mundo que por entonces va siendo como puede y como le deja la técnica. No en vano, la divisa vital de Immanuel Kant, el príncipe de los ilustrados, reza así: nil actum reputans si quid superessit agendum. Y siempre quedará algo por hacer, de eso se encarga el tiempo, o mejor, ese quedar algo por hacer y por pensar, esa incongruencia entre el concepto y la realidad es el tiempo mismo. Según la creencia que uno tiene de Hegel, y quizá de acuerdo a la querencia del propio filósofo, el mundo sería entonces algo así como una pantalla sin trasfondo ni afuera, porque al estar ensimismado en sus propias diferencias, es el concepto lo que se trasluce en el fulgor y también en la palidez y hasta difuminado de las figuras que en aquella pantalla se traban y armonizan en una especie de brillante danza de la muerte. Por eso, al cabo de la calle lógica, anunciada lapidariamente al final de la fenomenología del espíritu, todo está ya manifiesto, todo revelado. Offenbarung der Tiefe, consummatum est. No hay aquí esperanza ni desesperación, pues que también los ojos que miran a la pantalla están inscritos en la ley. Cosa en sí y sujeto no son sino el reverso y el anverso de la única interfaz. Para Hegel, al igual que nos advirtiera ya el estagirita, los hombres corrientes, no el filósofo, somos incapaces de percibir al pronto lo que es catafísico y tomamos en cambio por real lo dado, es decir, aquello que nos está más cercano. Creemos que lo efectivamente real está constituido por las figuras que brillan en la pantalla sin preguntarnos desde dónde y para quién brilla y por qué lo hacen. Nos fijamos en lo presente y pasamos por alto el hecho de hacer acto de presencia. Esa anotación de la presencia sería a su vez una rejilla, como la parrilla de una pantalla de televisión, un ensamblaje de congruencia entre la mirada del espíritu, el acto de ver, y la emergencia de la idea, el acto de dar a ver. Pero el objeto percibido, en el acto ejecutado, se da el pliegue. Y pasaría desapercibida la percepción misma si no fuera por un efecto constante e inquietante de anamorfosis, diríamos, por una distorsión espectral absoluta que nos hace reconocer en cada cosa mirada, en cada acto realizado, una suerte de siniestra rasgadura, algo así como los arañazos en los óleos de William Turner, el gratage de las visiones oníricas de Max Ernst, o increciendo los medidos desgarrones de las telas de Lucio Fontana. Hegel, el pensador insaciable y de anchas tragaderas, creyó poder digerir también esa distorsión. Cosas e individuos habrían de ser sacrificados, siendo llevados los más lúcidos al borde de la locura, con tal de que das Logische siguiera existiendo. Y es que para que haya una buena digestión es preciso que los alimentos se descompongan y mezclen en múltiples y al pronto imprevistas combinaciones. Locura, según creía el filósofo, y por ambas partes, ya que de un lado a los hombres nos encandilan las cosas del mundo, tan brillantes y hermosas, sin parar mientes en que la formositas se debe a su forma. Del otro, en cambio, el entendimiento analítico reduce a mera fantasmagoría, a simple nadería toda esa exposición, atento como está exclusivamente a las producciones formales de su conciencia. De un lado, pues, la belleza de las cosas intramundanas, del otro, la rigidez y severidad de una lógica formal, unilateral, incapaz de comprender que sus operaciones se deben a la dialéctica íncita en las cosas mismas y no a la prepotencia de un yo o de sí de la melee. En definitiva, tendríamos así un dualismo exacerbado. Por una parte, la belleza de la vida, pues que creemos que la vida es bella, que merece la pena estar vivo. Por otra, su muerte, la dura lex del entendimiento disque científico. Ahora bien, si tanto lo negado por la potencia del entendimiento como la negación misma, la cual es el entendimiento, fueran de veras algo en sí nulo, ¿a cuento de qué haría falta tanto esfuerzo para derribar lo que de suyo no es sino mera fantasmagoría? ¿De veras se dejan tan fácilmente negar los entes por ese poder, poniendo su naturaleza y hasta sus entrañas enteramente a disposición del sujeto lógico y técnico, hoy al fin tecnológico, como
si no dejaran resto algunos tras su transfiguración en bienes, mercancías o hechos humanos, y ello desde las proposiciones matemáticas hasta la elección de los estados, de las grandes iglesias mundiales, o lo que viene a ser lo mismo, de los mercados financieros supranacionales. Y si son de suyo nada, ¿de dónde les viene entonces su fascinación, su poder de seducción y aun de perdición para el individuo que se niega a ser sujeto y en cambio se sujeta apasionadamente a esa bella configuración fenoménica? ¿Acaso pudo siquiera librarse el propio Hegel, este pensador capaz de soportar tanta sangre, de caer a veces fascinado y estremecido ante esas apariciones? Esa vida del espíritu que acoge en sí la muerte solo para dominarla desde dentro, para tener la satisfacción de bastarse infinitamente en lo finito, ¿merecería realmente ser vivida? No sentir nada en el fondo, no pensar pensamientos mortales, solo atenerse a uno mismo y serse uno mismo. ¿Para qué? Cui prodest, o más bien, ¿de qué se huye? La tecnología nos deja ver un indicio de ese temor primigenio. Para ser dominada y manipulada, la materia, vista como sensible, ha de ser necesariamente considerada como si no fuera otra cosa que inerte extensión por un lado y conocido juego de fuerzas por otro, o lo que es lo mismo, como pura dispersión, a duras penas sujetada en virtud de la configuración a que la fuerza el hombre, pero no sin que éste caiga igualmente con ello en la dispersión, en el divertissement de su ser. Pero es que por otra parte, o sea, por las partes en que se desmenuzan cosas y proyectos, siempre restan restos, desechos, excrementos, no lo que le falta a la idea, sino al contrario, lo que le sobra y debe eliminar ella para ser perfecta, las sobras de sí misma. En la filosofía de la naturaleza, ese punctum doliens de la enciclopedia, el propio Hegel fue tan honesto como para reconocer este fallo de la idea y tan sistemático como para olvidarlo al punto. Por un lado, si la caída de la idea fuera de sí como naturaleza, no hay reconciliación ni redención posible. Pero por otro, si la caída es libre, en todos los sentidos del término, sin tierra que recoja al fin el impacto, ¿de dónde sacará la idea sus fuerzas de flaqueza, para recuperarse de su propio destino, de su propia autoexpedición? Lo malo es que Hegel sostiene, como no puede por menos si no quiere escindir su sistema en un dualismo peor que el kantiano, que la naturaleza es el Abfall, el excremento, la caída, podríamos traducir, de la idea respecto de sí misma, o lo que es lo mismo, que la naturaleza es el excremento de la idea, pero un excremento total, porque no hay ni más ni menos que la esfera de esferas, naturaleza, idea, espíritu. Y el espíritu a su vez será el incremento total de la idea, la ganancia de sí a través de esa pérdida natural, o mejor, su conclusión, su vuelta. Solo que, ¿cómo va a volver completamente sobre sí, sin resto, si solo puede hacerlo en y a través del individuo? Y este es precisamente el punto ciego, el ojo del huracán del ser. Y es que Hegel sigue dándose la antigua guerra del hombre contra sus propias entrañas, la creencia de que la geometrización y la mensuración del elemento natural, así como la conversión de este en pulpa susceptible de manipulación, puede salvar a alguien de la devastación y la muerte justo para alimentarse de ella, aunque no se trate ya del ego homuncio, sino de un presupuesto sujeto-objeto, el Zeos Moloch. El astuto filósofo hubiera debido recordar que en el Apocalipsis joánico, el libro que en la boca tiene sabor de miel, quema como hiel las entrañas, consume al ser consumido. Pues bien, lejos de las banalidades al uso sobre la inutilidad del programa hegeliano, tan pasado de moda, basta una mirada en lo que hay para constatar que al menos en este punto, un punto literalmente cibernético, puesto que de dominio y de gobierno se trata, la operación fundamental del filósofo se ha extendido hoy sobre la entera faz de la Tierra, y con ella ha medrado en igual medida el dolor que procedente de esa misma Tierra anida y se expande por el cuerpo de los seres vivos. Lo lógico, das Logische, o mejor, lo tecnológico, menos considerado que el propio Hegel, el cual al cabo no habría dejado de sentir cierta ternura para con las cosas, se ha incorporado estructuralmente en y como las cosas mismas,
hasta convertir el cuerpo del hombre en un evolucionado proyecto de autooperabilidad. La mente, más allá de la lógica matemática, creadora de sistemas operativos, no se limita hoy a descubrir la lógica implícita en los procesos naturales, sino que los transforma ad libitum hasta el punto de intentar adaptar a ella cosas, hombres y entorno. Ahora los sistemas de comunicación no interponen meramente un lenguaje común y de siempre activo, lo lógico, entre sujeto y cuerpo, sino que generan a la vez imágenes de lo real físico y de lo psíquico. Ahora bien, en la tecnología informacional, la raíz única de esa bifurcación no es ya en y para sí, como la idea en Hegel, sino solo en sí, en terminología escolástica, virtualiter, es decir, virtual. Si a la realidad engendrada por los sistemas cibernéticos se le denomina virtual y no en cambio actual, energei, actu, es porque en tales imágenes no se da la reflexión, el retorno consabido a la base operativa. En la odierna tecnología se tiene por el contrario la impresión de que con ella hemos retornado a un dualismo trascendental generador de una realidad supraempírica y sin embargo inmanente, en donde la interfaz no sería tanto la lógica cuanto la pantalla que hace ver los fenómenos y que deja ver al sujeto, pero solo a costa de ocultarle al usuario, mutatis mutandis, al yo empírico kantiano, el trasfondo, la cosa en sí, ahora más allá de Fichte, desvelada como sujeto de operaciones. Y es que si eso que llamamos ser viviente es un organismo capaz de ajustar su conducta futura según la performatividad pasada, entonces la cibernética está en condiciones de crear organismos artificiales susceptibles de retroalimentación automática, siendo la vida simplemente una forma compleja de hardware, y el mundo en torno a algo capaz de ser ventajosamente simulado como virtual reality o ciberespacio, una consensual alucinación en la que deseo y realidad se entremezclan, como si dijéramos, más allá de Hobbes, homo homini res mutanda. El hombre es para el hombre una cosa que puede ser cambiada. De una forma que habría dejado perplejo a Hegel, ahora sí que lo en sí, esto es lo virtual, es para nosotros. También aquí se nos ofrece en efecto una suerte de tecnológica Bildungsroman, como en la fenomenología. El filósofo, mutatis mutandis, el experto informático, por excelencia el dot-com tycoon, Bill Gates, nos guía y dirige pacientemente a nosotros, la conciencia vulgar, hoy los usuarios de Internet, con la promesa de que al final filósofos y lectores, o sea, informático y usuario, coincidirán en el saber absoluto, en nuestro caso, en el pattern informático. Fin de la sociedad de consumo, inicio de la tendencialmente absoluta sociedad de servicios, en la que patrones, clientes intercambian sus roles, modificando, mejorando o desechando los otros patrones, los patterns del software. Nada más ilustrativo al respecto que buscar en Google el término ontology para ver qué lejos tecnológicamente, a la vez cuán cerca metafísicamente, estamos hoy de las supuestas superadas concepciones del idealismo alemán. Así, al referirse a la European East EP6 Project SPICE, siglas correspondientes al proyecto Service Platform for Innovative Communication Environment, dentro del sexto programa marco europeo Information Society Technologies, Claudia Villalonga, del ETH de Zurich, define así ontology, un esquema maquinalmente legible, machine readable schema, destinado a compartir conocimientos y al intercambio de información tanto a través de personas como de servicios, aplicaciones. Según esto y en general, la nueva ontología sería un método de generación de marcos para el procesamiento y configuración de información, Modeling Frameworks. Por eso es digno de ver cómo los nuevos tecnofilósofos, incluyendo en ello advisors, consultants y coaches en general, propagan por doquier la buena nueva, a saber, que si somos capaces de adaptarnos y adecuarnos en todos los órdenes del pensamiento y la acción a la red virtual, en Hegel, a la idea, entonces la libertad individual, entiéndose la del usuario informatizado, acabará por identificarse con la libertad colectiva, tanto a nivel político como biotecnológico. En Hegel se trataría en cambio más bien de la comunidad o Gemeinde religiosa. Solo que en el camino hacia la libertad total, o sea, la libertad del todo, ya que solo lo verdadero es el todo, parece que hemos ido soltando lastre
hasta deshacernos de todas las obras. Y el problema está en que en el todo lo que está de sobra es justamente todo. No es que el todo esté para los restos, sino al contrario, son los restos los que están para el todo, los que tienen existencia precaria y efímera en él. Dicho con toda precisión, y más allá de las triviales críticas sobre que Hegel habría destruido el principio lógico de la contradicción, etc., lo que este implacable filósofo dice, y ello es mucho más grave, es que, cito, todas las cosas son en sí mismas contradictorias. Su esencia consiste justamente en esa contradicción. Todas ellas están condenadas a perecer, a ingresar en el pasado, corroborando así que su presunto ser no es esencialmente sino un ser sido, y que sus haberes no son sino un haber sido. En eso todas las cosas, con ellas nosotros, los espíritus finitos, coinciden. El término alemán es más explícito, zusammenfallen. Si coinciden es porque caen conjuntamente. Pero esas cosas, en el fondo, en su fondo, mutatis mutandis, en el pattern informático, en el seno de un sistema operativo, bien pueden en cambio ser salvadas como espectros en un imprevisto y espectacular retorno de la consigna positivista "so sein da Phänomena", salvar los fenómenos. Con ello es la cosa misma, la cosa en sí, la que desaparece. El programa no remite ya a ningún referente, al contrario, lo crea, tal es el alma misma del simulacro. Y la mirada se despega del cuerpo como si de un ojo solar se tratara, a la vez que la mano queda enfundada en un data globe. El cuerpo es ahora un transductor de mensajes codificados. A eso se le llama libertad. Libertad de movimientos, de percepciones, de todo cuanto uno quiera, con tal de que siga conectado a la máquina y mientras lo esté. Lo que promete la realidad virtual no es, según esto, tanto un espiritualismo sin cuerpos, los cuerpos del otro, los cuerpos de lo otro, de la naturaleza, sino una sublimación hipermimética, angélica diríamos, de esos mismos cuerpos reproducibles y modificables en principio ad libitum dentro de una interactividad simulacral. La comunidad virtual queda ahora liberada de los lazos de la localidad espacial por continuidad y estrecha vecindad, y al mismo tiempo lo que irrumpe en las actividades locales no es sino una distancia depurada, presente al instante sin hacer jamás acto de presencia. Toda experiencia se hace inmediata y lábil, reversible y modificable. ¿Qué es lo que flota en el espacio líquido de esa experiencia? Imágenes de retazos, momentos congelados, como fuera del tiempo de un cuerpo vivo, hasta desplazar casi por completo la atención del hombre cualquiera, pero rico de aparatos multimedia, de la visión de la muerte, hasta dejarlo depositado para siempre en imagen antes del tránsito, antes del umbral. Inquietantemente parece que en esa polimorfa fragmentariedad siga ejerciendo el cadáver, el cuerpo presente, de guía de toda representación. Esta fantasía de una omnipotencia ubicua arroja como resto una impersonal mismidad apuntalada por divertidas diferencias, literalmente superficiales, brillando en multitud de pantallas que conversan entre sí. Todo ello, a fin de cuentas, no parece ser sino una desesperada maniobra encaminada a ocultar la siniestra latencia de una distorsión irreparable, a saber, la fascinación ante la destrucción ajena y propia, la posibilidad de la nada activa, la presencia en suma del mal en el universo tecnológico. Aquí no es la muerte, sino el vano empeño por eliminarla in effigie, lo que resuena sordamente desde la brillantez de la pantalla, como una insidiosa sospecha, la de la insoportabilidad del bien y del orden, establecido a costa de la disminución del individuo, ahora de sobra, de trop, sustituido por la producción en serie de imágenes posthumanas. Mas si esto es así, si esto es aplicable también a nuestro mundo, se sigue que esa imperfección, esa latencia ominosa y ubicua del mal, impide ab initio toda conciliación e incluso toda reflexión plena del yo sobre el individuo y a la inversa, que de cada hombre sobre la especie humana, irrisión dolorosa de la promesa de la lógica de la esencia hegeliana. Bien puede haber en efecto un movimiento de nada, el yo fichteano, todo en negación, y solo eso a nada, a saber, el mundo fenoménico negado por la actividad del yo. Pero de ahí no se sigue en absoluto que por este medio sea posible llegar a ser sí mismo. No hay tal. Y sin embargo, las imágenes sociales distópico-utópicas generadas por la espectacularización
de las tecnologías del ciberespacio muestran inexorablemente, crudamente, el carácter irreductible del cuerpo humano, ligado al dolor, el sufrimiento y la mortalidad, de modo que más allá de lo edulcorado del mensaje, son precisamente la solidaridad entre extraños y la condolencia ante lo insoportable, no la compasión, que implica una relación jerárquica, vertical, los rasgos que en las mismas producciones que exaltan la realidad virtual vienen presentados una y otra vez como típica y exclusivamente humanos. Esos rasgos están anclados al cuerpo y se manifiestan en él y por él. Bien podrán las lágrimas de Roy Petty, el androide rebelde, disolverse en la lluvia, que las palabras mismas, escritas y transmitidas electrónicamente urbi et orbi, en inglés, of course, prevalecerán largamente contra toda destrucción. Pínchese cualquier página web dedicada a Blade Runner para comprobarlo. Así que, paradójicamente, la conciencia de la propia muerte y sobre todo la condolencia ante la muerte ajena, precisamente por ser ajena, dejan ver de otro modo, a pesar de toda la parafernalia tecnológica, el Sein zum Tode, el estar a la muerte heideggeriano. Por ello, en el universo tecnológico, precisamente allí donde crece el peligro, bien puede brotar lo salvífico, a saber, la conciencia de ser, en definitiva, animal de tierra y de fondo, desvolándose así la inalienable corporalidad del hombre en cuanto ser en el mundo. Hay en el hombre algo tercamente indisoluble, algo recalcitrante y obstinado, algo que no se deshace como las lágrimas de la lluvia. Llamo a ese algo tierra. La tierra nos sedujo, nos seduce como sedujo a Hegel, el frío y sobrio pensador del frenesí de la naturaleza y del matadero de la historia. Nos seduce precisamente como el esquivo, incontrolable e indisponible. La tierra no se derrama insensata fuera de sí, como pensara consoladoramente Hegel que hacía la naturaleza creyendo preferible la locura a la aniquilación. No, la tierra se desfonda y nosotros los mortales nos desfondamos con ella, porque la muerte es el espectro, la aparición del espíritu y el espíritu de toda aparición de la tierra. Y es que, cito, y todos ustedes conocen la cita, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso.